Para mí es un privilegio realmente estar el día de hoy aquí para exponerles la palabra y justamente hablar acerca de qué es la palabra de Dios, lo que estamos viendo en esta serie de acerca de la Biblia. Terminamos el día de hoy con este tema, ¿verdad? Concluimos esta serie. El propósito de la palabra de Dios es nuestro tema el día de hoy. Y vamos a ver cómo Pablo realmente en segunda de Timoteo 3:16 nos explica claramente en dos versículos, 16 y 17, cuál es su propósito, cuál es el propósito de su palabra, ¿verdad? Un poco para darle contexto a este versículo. En este versículo Pablo le está escribiendo ¿a quién? Está ahí el nombre, ¿no? A Timoteo. Él era su discípulo, ¿verdad? Y Timoteo estaba pastoreando una de las iglesias que Pablo había fundado, específicamente la iglesia de Éfeso. Y como muchas iglesias que tienen problemas, ¿verdad? Nosotros acá no, yo sé que acá no, pero en muchas iglesias siempre hay problemas. Éfeso no era la excepción. Habían falsos maestros, había gente necesitada, abandonada, viudas, ¿verdad? Y habían líderes que no sabían cómo asumir correctamente su rol en la iglesia. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, tú eres el pastor de esta iglesia, predica la palabra. La palabra es la solución. Y quizás el día de hoy también nos damos cuenta que necesitamos poner algo de orden en nuestras vidas, ¿no? Había un desorden en esa iglesia, la palabra es la solución. Si en tu vida te das cuenta que de pronto es necesario poner orden, o en tu casa, ¿verdad? Vamos a aprender cómo la palabra cumple esa función de poner orden en nuestra vida y llevarnos a mejores lugares. Ok, antes de empezar, permítanme orar, ¿sí? Acompáñame en oración para que el Señor nos guíe. Padre, te doy gracias por este día, gracias porque nos has traído con bien a tu casa. Permítenos, Señor, ahora escucharte atentamente. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para poder escuchar tu voz. Y, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra. Guía tú este tiempo, Espíritu Santo, muévete en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, antes de empezar quería un poco hablar acerca de mi familia. ¿Por qué? Porque normalmente viene un expositor y habla acerca de su familia. Esa es la primera vez que estoy acá, así que voy a aprovechar. Y no es una... No quiero hablar de toda mi familia, pero hay 3 personas especiales que llegaron a mi vida hace 10 años, menos de 10 años. Y bueno, quería presentárselos y van a ver ahora que tiene un propósito. Ellos son mis sobrinos. Tengo solamente una hermana que se llama Karina. Y mi sobrino, ella me ha dado 3 sobrinos hermosos que los van a conocer ahorita si es que esto funciona. Ok. El menor, ¿no? El bebé, se llama Elías. Él acaba de nacer, tiene 6 meses de nacido. El segundo que ven ahí se llama Esteban. Él tiene 4 años, ya está yendo al nido. Y el primero, en realidad, es mi sobrino Emanuel. Emanuel tiene 6 años y ya está en el primer grado de primaria. Ya empezó ya esa vida, ¿no? Del colegio hacia adelante, ya no paran de estudiar. Así que, pero Emanuel, como siendo mi primer sobrino, me trajo a mí una experiencia nueva. Nunca había tenido un sobrino que sea, ¿no?, mi sangre. Y la verdad es que para mí fue algo muy especial. Ahí lo ven, cuando él tenía 1 añito conmigo. Y cuando él nació, recuerdo que algunos de los primeros pensamientos que me invadían insistentemente era: ¿cómo irá a ser de grande este muchacho, ¿no? ¿Qué carácter irá a tener? ¿Cuál será su personalidad? ¿Con qué talento Dios lo estará trayendo a este mundo? ¿Qué carrera va a escoger? Gracias, hermana. De pronto, ¿con qué tipo de chica se va a enamorar, ¿no? ¿Se va a casar? ¿Tendrá hijos? Y comienzas a soñar, ¿verdad? Y quizás los que son padres me entienden mejor aún de lo que yo he experimentado, ¿verdad? Que comienzas a poner tus anhelos en la vida de otro,
¿verdad? Yo soy soltero y nunca había experimentado eso de preocuparme por otra vida. Normalmente los solteros el 90% de nuestro tiempo estamos pensando en nosotros mismos y en nuestros planes, ¿verdad? Y que si voy a alcanzar la meta, si voy a alcanzar mis objetivos. Pero de pronto comencé a experimentar este sentimiento tan bonito que es ponerte un plan o marcar un plan para otra persona, ¿verdad? Quizás en esa misma línea, un fotógrafo hizo esta sesión de fotos con su hijo, recién nacido también, poniéndolo en diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí lo vemos a su hijo de médico, de surfista, de carnicero, ¿no? De pescador, miren, y hasta de torero. O sea, no sabe qué va a hacer su hijo, pero lo está imaginando, ¿verdad? Lo está proyectando en su vida. Y 1 Timoteo 3:16 tiene que ver con eso. Acompáñenme en leerlo, por favor. Perdón, 2 Timoteo, sí, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Vamos a leerlo. Tienen que buscar en la Biblia porque no lo he puesto en las diapositivas, así que tienen que buscar en su Biblia. Ok, 2 Timoteo 3:16, 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y les decía que de pronto lo mismo pasa con Dios cuando ve a su creación. ¿Y qué nos demuestra eso? ¿Qué nos dice eso en este pasaje? La palabra inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? La inspiración, ¿qué tiene que ver con una vida? Es que esta palabra en el griego es theopneustos. ¿Y de dónde sale esa? Es la única palabra, es el único versículo de la Biblia donde van a encontrar esta palabra. Theo es Dios y neustos es respirado, exhalado, ¿no? Y es una palabra que Pablo usa convenientemente para explicar que la Biblia ha sido exhalada por Dios, o sea, nos ha sido dada, ¿verdad? Su aliento está en la Biblia, está en esta palabra. Su anhelo para nuestra vida está en esta palabra. Así que su deseo la encontramos acá. La vamos a encontrar acá. Imaginen la dimensión de su anhelo, que en Efesios 2:10 Pablo dice, somos la obra maestra de Dios. Y así como este escultor, ¿verdad? Que de pronto estaba tallando esa materia prima que antes no tenía forma, de pronto le comienza a dar forma a esa madera, ¿verdad? Y comienza a producir una obra maestra. Dice la Biblia que nosotros somos la obra maestra de Dios. Quiere decir de que Él, así en materia prima como estamos, Él ya nos visualiza. Ya sabe cómo es que Él quiere que lleguemos a ser. Él ya puso sus deseos, sus anhelos en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahora nos toca a nosotros conocerlos, ¿verdad? Y justamente para conocerlos, Dios nos dejó su palabra. Justamente es lo que dice Pablo. Ha sido inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Estos 4 verbos nos van a ayudar en este proceso, a llegar a este anhelo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Enseñar. ¿Por qué enseñar? Es útil para enseñar, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia lo primero que va a hacer es mostrarnos la voluntad de Dios, ¿verdad? Antes no sabíamos que Dios quería algo con nuestra vida. Ahora sabemos que Dios tiene un plan, ¿verdad? Porque Dios nos muestra su voluntad, ¿no? Por ejemplo, me enojé con mi hermano,
o con mi amigo. Y Dios me dice en su palabra, si tienes algo contra tu hermano, ve y búscalo y habla con él, ¿verdad? Antes no lo sabía, ahora ya lo sé, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dios me dice, habla con tu hermano, ok. Y es muy sencillo, ¿verdad? Parece un paso muy fácil de dar. Estoy enojado, hablo con mi hermano. Es como ir de un punto 1 a un punto 2, ¿verdad? Y Dios me marca el camino, me marca la ruta con su palabra. Y yo estoy en el punto 1, enojado. Y mi punto 2 es simplemente ir y hablar con mi amigo, con mi hermano. Y Dios me dice, ya, ¿entendiste? Sí, muy bien, ok, vas a hacerlo, ok, lo hacemos. ¿Y qué hacemos en ese momento cuando Dios me dice, hazlo? Esto, ¿verdad? Nos desviamos, decimos, sí, pero mejor, ¿no? Como el Chapulín Colorado, ¿no? Sí lo hago, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseñó, pero nuestro corazón nos alejó de esa voluntad de Dios, ¿no? Y uno de afuera dice, pero era tan sencillo. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, decía Pablo en Romanos 7, ¿no? Y nos sigue sucediendo hasta hoy, ¿no? No, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no queremos hacerlo. La palabra cumple otra función. La palabra, antes de que yo me desvíe, cumple la función de... esto, ahí está. La función de redarguirme, reprenderme, dice en nuestra versión. Hay otras versiones que dicen redarguir. O dicho de otra forma, me disuade de poder yo pecar, de no hacer su voluntad, ¿verdad? Entonces, antes de que yo empiece yo a pensar que esto no estaría mal, cometer este pecado, ¿no? Antes de que yo comience a pensar eso, ya la Biblia me está recordando, no es bueno, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, estamos en un partido de fútbol, ¿verdad? Un partido de fulbito con todos los amigos. Y después de fulbito, ¿qué viene? Ajá, el fulbazo, muy bien. Entonces tú dices, no, pero yo en mi iglesia en casa, ¿verdad? Los que van a su iglesia en casa, en mi iglesia en casa he escuchado, he aprendido que Pablo también recomienda que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Entonces, no me debo embriagar, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la palabra? Te está recordando, ¿verdad? Que tienes que evitar esos lugares, esos amigos, de pronto, ¿no? Entonces, me redarguye. Primero me enseña, después me redarguye, porque ya, ahora que lo tengo en la mente, me lo recuerda. Pero finalmente, si por ahí me alejé, caí, me fui con los amigos a tomar, terminé borracho, entonces, ¿qué hace la palabra? ¿Qué me dice la palabra? Que tengo que recapacitar y volver al camino, ¿verdad? Entonces, la palabra me corrige, ¿verdad? Me corrige. Y aunque duela, así como este arbolito que al inicio tiene que ponerse un palito ahí para que crezca derechito, ¿verdad? Aunque me duela, la palabra me dice que tengo que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, para este caso, probablemente tendría que confesar mi pecado, ¿verdad? Y a nadie le gusta confesar su pecado. ¿Quién quiere decir, sí, yo soy borracho? No, nadie quiere. Pero la palabra me dice, si necesitas ayuda, tienes que confesar tu pecado. Si quieres cambiar tu vida, confiesa tu pecado, ¿verdad? O me enojé con mi amigo, tengo que perdonar, tengo que pedirle perdón. Le hice un daño a mi amigo, tengo que resarcir eso y pedir perdón, ¿verdad? Y eso duele, eso cuesta, pero la palabra nos ayuda a enmendar el camino, a corregirnos. Entonces, recapitulando un poquito. La palabra es útil y tengo el camino de Dios, ¿verdad? Dios me marca un camino directo, derecho, pero yo como que me quiero desviar. Primero me enseña, después me redarguye, después, si es que no le hice caso al final, me corrige. Y finalmente, una vez que ya fui corregido, puedo ser instruido
en la justicia nuevamente para seguir el camino del Señor. Entonces, eso es en pocas palabras lo que hace la Biblia. El Señor nos ha dejado este proceso marcado para seguirlo, que es como un salvavidas. Vamos a ver por qué. Voy a contarles la historia de Alejandro. Esta es una historia real. La vi por una web colombiana. Él es de Cartagena. Y Alejandro es un salvavidas de una de las playas más turbulentas de Cartagena. Le tocó en este año, este verano, cuidar uno de esos lugares, y esa playa constantemente tenía bandera roja. ¿Y qué es bandera roja? Es no puedes ingresar al mar, ¿verdad? Si no, tu vida corre peligro. Entonces Alejandro no puede asumir solamente que la gente ve la bandera roja y ya sabe lo que significa. Alejandro tiene que enseñarle a la gente qué es la bandera roja. La bandera roja, por si acaso, les indica que no deben ingresar, ¿no? Y cada persona que pasa por su puesto, él tiene que recordárselo, ¿verdad? Porque él no puede asumir que todos lo saben. Entonces la gente pasa y algunos le hacen caso, otros no le hacen caso. Ok. Pero si la gente de pronto, si Alejandro se da cuenta que la gente se está acercando peligrosamente al mar, él tiene que agarrar su megáfono y advertir, ¿verdad? Tiene que advertir, no se acerquen al mar porque su vida corre peligro, puede ser muy peligroso, ¿no? Cuidado con los niños, etc. Recuerden que la bandera roja está colocada para advertirles. Entonces, les recuerda la advertencia. Luego, si aún así la gente no le hace caso, ¿qué tiene que hacer Alejandro? Tiene que entrar al mar y sacarlos, ¿verdad? Porque nunca falta los que no hacen caso igual y quieren entrar. Entonces, ¿qué hace él? Los corrige, le dice, no, tu vida está en peligro, tienes que salir del mar. Por favor, hazlo. Obviamente, nadie puede terminar obligando al 100%, porque si una persona se escapa, si una persona dice, no, yo igual me quiero meter más, si una persona forcejea con él, la vida de Alejandro corre peligro porque también él está en el mar, ¿no? Él podría también morir. Entonces, hay un límite, ¿verdad? ¿Cuál es ese límite? Es cuánto yo me dejo guiar, cuánto yo permito que este salvavidas, ¿no?, cuide mi vida. Y finalmente, si la gente le ha hecho caso, Alejandro va a decirles, ¿no?, este no es el lugar adecuado para lo que ustedes quieren hacer, y les van a indicar en qué otras playas ellos pueden disfrutar su verano como ellos lo esperaban, ¿verdad? Entonces Alejandro tiene que decirles, por favor, retírense de acá porque los lugares adecuados son otros, y tiene que cuidar de que ellos hagan eso, ¿no? Y finalmente, eso que va a producir en las personas les va a permitir disfrutar de su día al máximo, ¿verdad? Como ellos lo esperaban. Entonces, la palabra de Dios es igual. La palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos instruye y finalmente nos lleva a una meta mucho más alta. La Biblia se involucra en nuestras vidas para que luego podamos disfrutar de ella, ¿no? Pero necesitamos dejarnos guiar por Él. Este proceso es el proceso santificador de la palabra, en pocas palabras. El Señor tenía un anhelo para nuestras vidas y es necesario que nosotros pasemos por este proceso santificador. Y la meta, que es el número 4, la meta, ¿cuál es? La meta, según Efesios 4:13, es convertirnos en gente madura y vernos tal como Cristo. Nuestra meta es ser como Cristo. Y hacia eso apunta el Señor. Ese era su sueño para nuestras vidas, que seamos como Cristo. ¿Pero para qué, Alan? O sea, yo estoy bien así. O sea, yo estoy cómodo. ¿Para qué tengo que lograr tanto? Bueno, Pablo en el versículo 17 nos explica: para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado. El siervo de Dios esté listo y completamente capacitado. Quiere decir de que Dios quiere que yo pueda
disfrutar de la vida al máximo, ¿verdad? Que yo pueda alcanzar mi destino, así como cuando alguien se gradúa, ¿verdad? Está listo para alcanzar su destino, el que Él se ha trazado. En este caso, el que Dios nos ha trazado para cada uno de nosotros. Muy diferente, hermanos, a lo que quizás estamos acostumbrados a ver que es la vida cristiana, ¿verdad? O a escuchar que es la vida cristiana. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo les cuento que crecí en una iglesia cristiana desde los 3 años, ¿no? Voy a la iglesia desde los 3, y en el colegio todos sabían que yo era cristiano. Y cuando se referían a mí o querían decirle a alguien que yo era cristiano, decía, sí, Alan es cristiano. Él no fuma, no baila, no fuma, no toma y no baila pegadito, ¿no? Entonces, es una frase que me resultó a mí también divertida, pero al mismo tiempo me apenó escuchar un poco el cuánto se había reducido la Biblia para muchas personas, o la vida cristiana para muchas personas, ¿verdad? La vida cristiana no es un tema de no fumar, no bailar, no tomar, no decir malas palabras. La vida cristiana es alcanzar tu destino y que Dios te lleve cada vez a mayores lugares. Lucas le dice esto: la santidad es la belleza de alcanzar nuestro potencial en lugar de arruinar nuestro destino, ¿no? La persona santa es feliz y completa por hacer la voluntad del diseñador de la vida. La vida tiene mucho más que ver con alcanzar nuestro potencial, con llegar a ser lo que Dios soñó, ¿verdad? Para llegar a hacer esas buenas obras que Dios había preparado de antemano, ¿verdad? Como dice Efesios 2:10, las buenas obras que ya planeó de antemano para que nos ocupáramos en ellas. O sea, este versículo nos recuerda nuevamente cómo Dios nos había diseñado en su pensamiento desde antes que naciéramos. Él ya había plantado un destino en tu corazón. Y es nuestra responsabilidad ahora descubrirlo. ¿Y qué tenemos para descubrirlo? No se caiga. Su palabra. Su palabra. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros alcancemos nuestro mayor potencial. Por lo tanto, la palabra no es esa herramienta que le divierta a Dios para vernos sufrir, ¿verdad? O sea, mira cómo le está pasando mal porque le cuesta obedecer esta ordenanza. No, el Señor dejó su palabra porque Él quería vernos plenos, como en esa imagen, ¿verdad? Habiendo llegado a la meta. Y finalmente, yo solamente les quiero dejar con una reflexión. ¿Cuánto de autoridad le estás dando tú a la palabra de Dios? Si quieres alcanzar tu destino, si quieres alcanzar el propósito de Dios en tu vida, necesitamos entregarle a Dios toda autoridad, a esta palabra toda autoridad, porque es la única manera. Y eso requiere muchas veces de humildad. Eso requiere muchas veces de poder reconocer, Señor, yo estoy mal, perdóname, tengo que volver a ti, Señor. Quizás esta semana has venido y reconoces que no has caminado en orden con Dios. Pablo nos recuerda, su palabra es la que va a poner orden en nuestra vida. Su palabra es la que nos va a llevar y la que nos va a ayudar a poder retomar el camino que Dios siempre quiso para nosotros. Acompáñenme en oración, por favor.